Bueno, vamos con el análisis. Desde Nueva York nos acompaña Claudia Colón. Ella es abogada y ha estado siguiendo este proceso. Claudia, ¿te sorprendió cómo se dio este proceso? El jurado le dice al juez el martes, no nos pusimos de acuerdo en todos, pero en la mayoría, y el juez los hace regresar y se da este veredicto en donde el cargo más grave en ese no condenaron a Combs. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Definitivamente, sí, un poco de sorpresa el que hayan rendido su veredicto o nos hayan dejado saber que ya habían resuelto 4 de los 5 cargos a solo, ¿verdad? Casi un día y unas cuantas horas. En este caso, que estuvieron viendo evidencia por las últimas 6 a 7 semanas. No total sorpresa que se hayan confundido, que hayan necesitado un poco más de tiempo para decidir ese primer cargo, que era el más grave de todos, que era el del crimen organizado, porque ese cargo conlleva, como quien dice, son unos factores que son un poco más complicados, tienen que determinar si hubo una empresa, si los actos criminales que hizo alegadamente en apoyo a esa empresa tenían que ver con la empresa, que no era algo que era muy claro, así que no sorprende que se hayan, como quien dice, estancado en ese primer cargo, pero sí sorprende que fue bastante rápido. Si lo comparamos con otros juicios, por ejemplo, el de Harvey Weinstein, que fue hace unas semanas, los miembros del jurado deliberaron por 5 días y aquí apenas 3. Algo que también llama la atención es que la defensa decidió no presentar testigos. El objetivo de la defensa muchas veces no es demostrar la inocencia de su cliente, sino hacer que el jurado no lo encuentre culpable. Y aquí fueron exitosos en el cargo más grave, que era el de una asociación ilícita para cometer un delito. Eso no lo demostró, la defensa logró su objetivo. Sí, definitivamente es algo curioso que no hayan, ¿verdad?, traído ningún testigo a testificar durante el juicio, pero sí da un la en cuanto a cuál era la defensa de ellos, cuál era la estrategia. Es como dice usted, Juan Carlos, ellos querían simplemente atacar la evidencia de la fiscalía y no tanto poner un caso de que por qué él es inocente, era más bien por qué la fiscalía no llegó a comprobar estos cargos a los que se enfrentaba Sean Combs. Y así por eso ese tema de nosotros no tenemos que poner un caso, aquí simplemente es que la evidencia simplemente no llega a ese nivel. Esa fue la razón por la cual probablemente no trajeron testigos. Una de las especialidades que tiene Claudia es la conformación de jurados. Aquí hubo desde el principio notas del jurado que le envían al juez y le decían que había un jurado que no seguía las reglas. ¿Eso también era una señal de cómo podían estar ocurriendo las cosas adentro de ese grupo de ciudadanos que tienen que asistir y ponerse de acuerdo para poder condenar a una persona, o no ponerse de acuerdo como ocurrió en este caso en lo más serio? Sí, estuvo muy interesante porque apenas a una hora ya estaban viendo evidencia de que sí, de que estaban debatiendo, de que habían discusiones en ese cuarto donde están estas 12 personas, que como dice usted, son personas diversas, son personas con diferentes culturas, diferentes etnicidades, diferentes carreras, de todo. 4 mujeres, 8 hombres estaban en este cuarto discutiendo y surgió como un lag también de que había un problema, hay una riña entre los miembros de jurados y uno, según la persona que estaba dirigiendo el cuarto, ¿verdad? Que se alegó que no estaba siguiendo las reglas del juez y estuvo curioso porque que traigan eso a la luz y luego decidan 4 de los 5 cargos en tan poco tiempo, significa que quizás empezaron con un poco más de tensión, pero al atravesar las horas y pasar el tiempo, pues fueron como que, ¿verdad?, coagulando, fueron encontrando cosas que sí que estaban en acuerdo. Y en apenas 3 días ya tenían un veredicto para todos los 5 cargos, que eso sí es como quien dice, es lo que ocurre cuando está en un cuarto de tantas personas tan diferentes. Sí van a haber discusiones, pero mantuvieron siempre su norte, que era decidir los cargos que estaban frente a ellos. Lo hallaron culpable de 2 cargos. ¿Qué tan serios son esos 2 cargos y qué consecuencias puede enfrentar? Sí, estos 2 cargos, en el contexto de los 5 cargos a los que se enfrentaba, eran los 2 cargos que en comparación eran los cargos menores. Eran los cargos de prostitución y el tiempo que conllevan de potencial pena de cárcel son cada uno máximo 10 años. No se espera que lleguen a 10 años, pero eso está por verse cuando ya pauten una fecha para el sentenciamiento y lo demás, que se verá en quizás de un mes a un poco más de tiempo. Los En, otros cargos, sí. en este caso, el cargo más serio, el de la asociación ilícita, que en inglés es RICO, ¿podrían volverle a presentar los cargos o acá ya se acabó este proceso para Diddy Combs?
En cuanto a los cargos que se presentaron de Rico en este caso, ya eso no se puede volver a traer, a menos que sea basado en alguna otra empresa o en alguna otra teoría, pero en cuanto a cómo se presentó en este juicio, ya eso está resuelto y ya no se puede volver a traer. Es decir, la defensa de Sean Diddy Combs cumplió con su cometido. Seguramente deben cobrar una cifra muy alta por representar a este empresario musical. Muchas gracias, Claudia. Claudia Colón es abogada, nos acompaña desde Nueva York con el caso de Sean Diddy Combs.